Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Perego, les damos la bienvenida a este ciclo, primero del 2025, sobre el Seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición el licenciado Carlos Benvibre. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias Lauri. Buenas tardes a todos. Un gustazo volver a verlos acá otra vez. Cada vez son más. Bueno, les cuento que este seminario, las puntuaciones de este seminario, eh, lo venimos haciendo hace, creo que ya 11 años que estamos con esto. Arrancamos con el seminario 4 y vamos prolijamente 4, 5, 6. Llegamos al 14. El año pasado lo organizamos, se dictaron las 7 primeros encuentros y este año vamos a terminar el seminario en lo que va del año, entre los dos cuatrimestres. Yo quiero agradecer a Patricia Hamra, que siempre me apoya en estas organizaciones que hago yo del seminario, y cada vez que se lo propongo, muy gentilmente lo acepta y se hace. Bueno, veo que estamos también en Guatemala. Bien, bien. En el día de la fecha, quien va a comenzar es Carlos Benvibre, ya viene siendo invitado en varios encuentros, al menos desde el 9, pero creo que más, Carlos. Sí, Arrancaste antes, me parece. Solo que a partir del 9 está en YouTube, porque las clases se suben al YouTube de la institución y no sé, creo que se lo suben mañana o pasado, y ahí pueden buscar desde el seminario 9 hasta la fecha, hasta el 14, lo que quieran. Bueno, les decía que en el día de la fecha es Carlos Benvibre el que va a hablar y le pedí que pudiera hacer un raconto de esas primeras 7 clases que hemos dado el año pasado, que dieron diferentes disertantes, y Carlos gentilmente lo va a hacer. Carlos Benvibre es psicoanalista, ejerce su actividad clínica y docente en Buenos Aires, en la capital. Es supervisor en distintos hospitales de capital y del conurbano. Ha dictado seminarios en Cava, en el conurbano, en Rosario y en Curitiba. Participó en jornadas y congresos nacionales e internacionales y es coautor de Psicoanálisis y Cine, Jacques Lacan y los escritores, La angustia en la dirección de la cura. Ah, sí, ese texto también lo he leído. El prójimo, sí, tenés un capítulo hermoso. El prójimo de Isidoro Bex, también en sus ediciones francesas. Bueno, mejor que no lo pronuncie en francés. O en brasileras, o prójimo, no sé cómo se dice. próximo, próximo. Eh, Próximo y palabrazao. Eco. Palabrazao. Bueno, Carlos, un gustazo que estés con nosotros. Eh, bueno, nada, me embuteo y te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Realmente un gusto participar en este seminario, como lo vengo haciendo desde el seminario 4, es decir, hace 11 años, ¿eh? Por lo cual agradezco la invitación de Estela y la confianza que me dispensa y espero estar a la altura este año. Eh, a diferencia de las otras oportunidades en las que participé, donde estaba limitado a puntuar una clase del seminario que se estuviera trabajando en ese momento, esta vez es un poco más complicado y me lleva a una posición ligeramente difícil e incómoda. ¿Por qué? Porque tanto los que se acercan por primera vez a este segundo tramo del seminario 14, como aquellos que ya estuvieron el año pasado haciéndolos, se supone que, incluso como lo anunció Estela, yo tendría que hacer una síntesis, un raconto de las 7 primeras clases del seminario según la numeración de la versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, que es la que se está trabajando. En ese sentido, se espera que sitúe lo ya trabajado en las 7 primeras sesiones. En realidad me resulta dificultoso.
¿Cómo puedo dar cuenta de esta dificultad? Recurro a un apólogo ridículo. Creo que tanto ustedes como yo tenemos experiencia en ver series en Netflix o en cualquier plataforma de streaming. Ocurre cuando viene la segunda, tercera temporada, se suele hacer una síntesis muy breve de lo transmitido anteriormente, tanto como para que el espectador se sitúe en la trama. Son 2 o 3 minutos que rescata algo, pero deja una pérdida importante, tanto para aquel que se acerca por primera vez, que no entiende el entramado que está por ver, como aquel que ya lo vio, que a duras penas puede rescatar de su memoria algún trazo. Yo particularmente aborrezco esas intrusiones de esa síntesis. Cuando veo una serie y paso un tiempo prudencial, prefiero ver la temporada entera anterior para estar bien empapado en el tema. Con esto yo lo que les quiero decir es que si ustedes quieren empaparse de la trama de este seminario, no tienen más que recurrir a YouTube, donde van a encontrar las ponencias de los colegas que me antecedieron, y van a tener un panorama de este seminario con sus sinuosidades, con sus dificultades, y lo van a tener con mucha más precisión de lo que pudiera decir yo. En ese sentido, yo les sugiero que pongan en el buscador de YouTube Centro 2, Seminario 14, y aparecen las 6 conferencias que me antecedieron. Bueno, dicho esto, ya doy por terminada mi exposición. Pero bueno, dado que ustedes se tomaron el trabajo de conectarse, Estela se tomó el trabajo de diagramar las invitaciones, y yo me tomé el trabajo de releer las 7 primeras clases y de ver las 6 conferencias, creo que se impone que algo diga al respecto. En principio, si bien Estela anunció que yo iba a hacer una especie de raconto, soy desobediente en este sentido y lo anticipo para que no se sientan defraudados después. Yo no voy a hacer un resumen de las 7 clases ni una síntesis de las 6 conferencias. En principio porque no me va a salir y aparte porque no me interesa mucho que digamos. Yo propongo otra cosa, que es compartir con ustedes las inquietudes de la lectura de lo que para mí personalmente fue lo más importante de estas primeras 7 clases. Por supuesto, es una lección que hago, se trata de mi lectura, lo cual no quiere decir que sea indiscutible. Hay tantas lecturas como lectores. Pero es un testimonio al menos de lo que a mí me tocó de este seminario. Y esa lectura va a ser serie con las otras lecturas que me antecedieron, por supuesto. Y esto es lo bueno de este espacio, porque pone en evidencia que no hay un relato, un discurso hegemónico. Ustedes van a ver que en las ponencias de mis colegas, ustedes van a ver que convergen distintos estilos, por momentos se superponen, por momentos se diferencian, por momentos se establecen un debate implícito. Y creo que esto es lo bueno, porque se trata en este espacio de que ustedes reciban las diferentes lecturas y asuman un lugar propio en la configuración de esas lecturas, es decir, que tomen posición al respecto, que me parece que es fundamental la función del lector en las operaciones de lectura. Entonces, yo escogí 3 puntos que para mí son importantísimos, pero antes de ir a esos 3 puntos, quería hacer un comentario acerca de las generalidades de este seminario, porque a mi gusto este seminario presenta una doble dificultad. Por un lado, se trata de seguir la marcha de un Lacan extremadamente lógico. Este periodo considerado o llamado como el periodo lógico de Lacan, que uno podría situar el inicio en el seminario 9, cuando empieza a trabajar la lógica proposicional aristotélica, y puede proseguir hasta el seminario 19, UPIR, donde recurre a otra lógica que no renuncia a lo imaginario, como es la presentación del nudo. Entonces, a esta dificultad propia de un Lacan extremadamente lógico, se añade otra dificultad que nos concierne a nosotros y nosotras, que es el déficit que nosotros tenemos en materia de conocimientos de lógica en lo que es nuestra formación.
lo tenemos que reconocer. No sé cómo les habrá ido a ustedes, pero, por ejemplo, en mi caso me fue necesario incursionar en las constantes lógicas de las estructuras lógicas de los enunciados, los 5 conectores proposicionales: conjunción, disyunción, implicación, equivalencia, negación; incursionar en la teoría de los conjuntos y en el axioma de especificación que la funda; ver un poco el álgebra de Boole que introduce Miller en este seminario y que Lacan le sirve para captar, junto con la crítica que hace a Bertrand Russell, le sirve para captar el famoso uno en más del que nos va a hablar, y finalmente la lógica algebraica y el grupo de Klein, que nos va a permitir diferenciar ello e inconsciente y poner en cuestión el cogito cartesiano como reverso de la estructura del inconsciente. Entonces, estas son las 2 dificultades mayores. Y a esto se añade otra dificultad más que nosotros ya conocemos. Estamos acostumbrados a que Lacan recurre a distintas disciplinas, extrae un concepto y cuando lo lleva al campo del psicoanálisis, lo termina manejando de tal manera que ese concepto deviene otra cosa, ¿no? No tiene el sentido original que tenía la disciplina de la cual fue extraído. Un ejemplo que todos conocemos. Pensemos en el escrito La instancia de la letra en el inconsciente, que es de 1957. Ahí Lacan recurre a lo que él llama el algoritmo fundante de la lingüística y se refiere al signo lingüístico de Saussure. Cuando lo lleva al campo del psicoanálisis, lo manipula de tal manera, rompe la elipsis que encerraba el significado sobre el significante, invierte los términos, pone en primacía el significante por sobre el significado y ensancha la barra resistente a la significación. Y esto trae consecuencias que son distintas y consecuencias clínicas diferenciales del signo lingüístico original de Saussure. Digamos, rompe la idea saussuriana de un significado pegado, soldado al significante. Al romper la barra, al romper la elipsis y ensanchar la barra, nos lleva a que un significante se conecta con otro significante y que una significación remite siempre a otra significación. Un ejemplo para que nos quede más patente esto, ¿no? Pensemos en nuestro querido hombre de las ratas. El significante raten no tiene el significado del roedor pegado con plasticola. Raten puede ser rat, consejo, puede ser raten, pagar, puede ser Ratenloch, lugar oscuro, puede ser Spielraten, casamiento. Y van configurando temáticas, por ejemplo, tortura, deuda, casamiento. 3 verdaderos rompederos de culo para alguien que está fijado en la etapa anal. En base a eso, Lacan lanza un axioma que es muy simple de enunciar y que va a probar las consecuencias de ese axioma, que es: ningún significante puede significarse a sí mismo. Entonces, estas 3 dificultades, que forman un conglomerado de complejidad, nos llevan a ponernos un poco al día en materia de lógica, a descifrar el tratamiento que Lacan hace a los conceptos que extrae de otras disciplinas, y si bien es un trabajo arduo y complejo, nos permite diluir la supuesta aridez que tiene este seminario. Entonces, asumiendo todo el riesgo de aburrirlos, yo les voy a pasar a enumerar los 3 puntos que para mí son capitales en estas clases, recordándoles que no voy a hacer un resumen ni una síntesis, va a ser simplemente mi lectura. Y el primer punto, a mi gusto, está centrado en los elementos que conforman el matema del fantasma, es decir, sujeto barrado, objeto A. Y yo lo titularía La lógica del matema y sus elementos. Ustedes saben que todo título es anticipatorio. Este seminario titulado La lógica del fantasma nos va a decir, ya con la sola pregnancia del título,
que el fantasma es producto de una lógica y que se trata de una articulación entre los dos elementos del matema, sujeto barrado, objeto A, articulados, conectados, si ustedes quieren, por un operador que se llama losange. Ambos elementos no son sustancias, tienen valores lógicos. Y esto es importante de subrayar, no se trata de sustancias. Si yo prescindo momentáneamente, por ahora, del estatuto, función y alcance del losange, me voy a dedicar a esos dos valores lógicos articulados. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de Lacan consiste en poner en evidencia que el objeto A no es una parte corporal. Por más que pueda sentarse en partes corporales, el valor lógico que tiene es que se trata de partes separables. El objeto A es una parte que no es ni del sujeto ni del otro. No es ni de mí ni de ti. Como le gustaba decir a Luz, en tal caso es un trozo de sí, que no es ni del sujeto ni del otro, pero que sí corresponde al sujeto y al otro. Y este estatuto y función del objeto A es concomitante a la noción de sujeto barrado como efecto de una operación de corte. Digamos, nosotros tenemos aforismos clásicos para referirnos al sujeto. El sujeto es lo que un significante representa para otro significante. El sujeto nunca hace uno consigo mismo. Y en este sentido, yo quiero recalcar que no hablamos del sujeto como sustancia. Ricardo Rodríguez Ponte, que tuvo una función importantísima, fue un pilar en mi formación, solía decir que si no pensamos al sujeto como un término puntual, le devolvemos el atributo de sustancia. Si desconocemos que el sujeto es un momento de corte y lo sustancializamos, estamos practicando nuevamente la noción de alma, de individuo, de sustancia, de la psicología, pero ahora con jerga lacaniana. Entonces, el sujeto es siempre una operación de corte. Incluso Lacan lo dice de manera casi aforística, yo al menos lo recibo como un aforismo, ¿no? Por eso lo leo tal cual. Hay sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, en que manejamos significantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sujeto, si descartamos que sea una sustancia, tiene una existencia lógica. Y el sujeto comienza con una operación de corte. No importa cómo pensemos el corte, ya sea que pensemos el corte como el corte en ocho interior, en el cross-cap, que no es más que la inmersión en el espacio tridimensional del plano proyectivo, y un corte que separa por un lado una banda y por otro lado un disco, ya sea que pensemos en ese momento evanescente en que un significante remite a otro, ya sea que pensemos que el sujeto barrado se produce en el acto mismo de hablar y no es idéntico a lo que dice, no hace uno consigo mismo. ¿Mm? Se efectúa a medida que habla y a través de las marcas del sujeto de la enunciación en el enunciado. ¿Mm? Creo que vale la pena recordar a nuestra querida Isabel de R. cuando decía, no puedo dar un paso más, que permite constatar que sabe mucho más de lo que dice, precisamente ahí donde la astasia vacia se hace decir. Entonces, ustedes recordarán que en el seminario 5, Formaciones del Inconsciente, Lacan empieza a bosquejar lo que él va a llamar posteriormente el grafo de la subversión del sujeto. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. Bien, estamos acá. Déjenme compartir. Ahí está. Lo pongo un poquito más grande, así está al alcance de todos. Bien. Aun cuando no tengamos definido qué es el fantasma, veamos la orografía en la cual el fantasma aparece. Tenemos que hay una cuestión en el grafo del sujeto que apunta al fantasma, por el cual el fantasma es su sostén, y a su vez el fantasma es una respuesta al significante de la falta del otro.
pero también interviene en la producción del síntoma, notado en el grafo como significado del otro. ¿Ok? Este es el emplazamiento del fantasma en lo que es el grafo. Bueno, esperen que quiero ir acá nuevamente. No, esto no es. Esperen, me voy de acá. Quiero ir, Dios, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es hacer la lógica del fantasma? No tenemos la definición exacta todavía, pero hacer la lógica del fantasma es determinar el estatuto lógico, tanto del A como del sujeto barrado, y rescatar que están en una articulación que es lógica. Entonces, yo de este primer punto me quedo con esto. No son sustancias, son valores lógicos. Dos valores lógicos articulados, en este caso con un conector que se llama losange, pero es un conector que da cuenta de una estructuración lógica. Digo, ese conector de losange en realidad corresponde al conector lógico implicación material, que es una forma de operar con lo que en lingüística conocemos en el sentido de si hay tal cosa, entonces tal otra. ¿Mm? Si hay sujeto barrado, entonces hay objeto A. Pero como es una implicación material recíproca, también nos permite leer que si hay objeto A, entonces hay sujeto barrado. A mí me parece que acá puede ser de mucha utilidad la ponencia de Silvia Weinstein, quien trabajó este tema, ¿sí? Y eso puede ayudar mucho a pesquisar esta articulación entre esos dos valores lógicos. Este es el primer punto. El segundo punto yo lo titulé del axioma de especificación al uno en más. Yo lo voy a situar mínimamente, tanto como para despertar las ganas de que puedan incursionar en el axioma de especificación que funda la teoría de los conjuntos y que a su vez es un derivado del axioma de extensión, dentro de lo que se llama la teoría ingenua de los conjuntos. ¿Por qué me parece importante el axioma de especificación? Porque permite situar la marcha que va a hacer Lacan. Lacan parte del axioma de especificación, se encamina por el álgebra de Boole, pone en cuestión la paradoja de Russell y arriba a la noción de uno en más con la que finalmente va a dar cuenta del significante de la falta del otro. Hace todo este recorrido. Y el punto de partida, el punto inicial que inicia esta marcha lacaniana, remite a lo que adquiere el estatuto de axioma, que, lo vuelvo a repetir, ningún significante puede significarse a sí mismo. Entonces, el primer paso que da Lacan es, ¿y este axioma que acabo de enunciar, qué consecuencias tiene en el universo del discurso? ¿Qué especificación determina este axioma? Ningún significante puede significarse a sí mismo. Yo me voy a apoyar en un texto que se los recomiendo, lo pueden descargar de internet, de Mónica Jacob, que ha participado en este seminario y que va a participar también. Pero yo voy a partir de un ejemplo banal. Sea A el conjunto de todos los argentinos y X la variable que designa a un elemento cualquiera de ese conjunto. Digamos, X es un argentino cualquiera. Yo pongo ahora una condición específica y que sea de San Lorenzo. Con lo cual se me construye un conjunto, que ahora llamo B, que nos va a englobar a todos los argentinos que son de San Lorenzo. Con lo cual uno puede notar claramente que ese conjunto B está incluido en A. Digamos, todos los de San Lorenzo son argentinos, pero no todos los argentinos son de San Lorenzo, hay de River, de Boca, de lo que quieran. Esta es la idea. ¿Cómo se extrae un conjunto incluido en el conjunto de origen, pero que lo especifica? Lo voy a decir un poco más rigurosamente para no quedar tan desprolijo con alguna cuestión futbolera, ¿no? Déjenme acá, esto, ¿no? Siempre me equivoco, Dios mío.
¿Cómo estoy? Vamos acá. No la invoco. ¿Me ayudás, Laura, con el Word, con el PowerPoint de axioma de especificación? Sí, por supuesto. Espérame que tengo que, acá está el axioma. Un segundito que está abriendo, ¿eh? Bueno, ténganme paciencia. Una cosa es el esfuerzo que haga y otra cosa es el rendimiento que se obtenga del manejo de la computación. Son dos cosas distintas y van por caminos diversos. ¿Lo están viendo? ¿Lo ves, Carlos? No, no, ¿Ves? no. Bueno, espera que dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ustedes lo ven ahora? ¿Lo No, pueden ver? No, No. solo los No, archivos. no, no, solo vemos la pantalla de la computadora. Lo que pasa es que no encuentro cómo compartir pantalla en el Word, en el Zoom. Bueno, Lauri, sí, el axioma ponelo abierto en la compu y después compartís, y ahí te va a salir. Pero no me sale la cuestión de, yo lo pongo, y ahora, ¿cómo llego a compartir? Abajo hay una flechita La verde. flechita verde, sí. Ponés compartir pantalla y lo cliqueás. Ah, La felicito por encontrar una flechita verde. en el zócalo, donde está el eso. micrófono, los participantes. abajo hay una barra. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí Ahora está. sí. ¿Ustedes lo ven? Sí, Sí, ¿Sí? Bueno, listo. Pasá sí, ahora sí. a la segunda diapositiva, por favor, y disculpen la Esta es la torpeza. segunda, ¿eh? Esta es la La presentación. segunda. Bien, acá. Pasá, sí. Sí, la tercera Cli- es. Cliquea ahí. ¿Podés cliquear? Sí, Y tendría que pasar a la otra. son tres. La presentación, donde dice Hay, Sí, hay tres. sí, hay tres. el axioma de especificación, forma nuevos conjuntos. Esa quiero, Bueno, esa ¿eso me están viendo interesa. todos? Esa, sí. Mete esa nomás. ¿Se ve, Carlos? No, sí, sí, Nosotros sí nosotros la sí lo vemos, vemos. ¿eh? Sí, ustedes sí la sí. vemos. Sí, se ve. Bueno, me la Se ve, imagino se ve. entonces. Bueno, entonces, tenemos que el axioma de especificación forma nuevos conjuntos a partir de un conjunto dado y de una cláusula o condición que es arbitraria. En nuestro caso teníamos el conjunto de los argentinos y la cláusula o condición arbitraria que sean de San Lorenzo. El conjunto lo notamos con la letra A, podría ser otra letra, siempre y cuando sea mayúscula, y la condición la llamamos S de X. Y esto nos va a dar un conjunto B formado por los elementos de A que verifican esa condición. En nuestro caso, por todos los argentinos que sean de San Lorenzo. Y este conjunto B lo escribo, para denotarlo, con el elemento X que pertenece al conjunto A, tal que cumpla la función S de X, la condición S de X. ¿Ok? Entonces, Mónica Jacob da un segundo ejemplo que nos va a servir, que es, si A es el número, es el conjunto de los números enteros y la condición arbitraria es X es par, nos va a dar el conjunto B, que son todos los enteros que son pares. ¿Mm? Y vamos al tercer ejemplo, por favor, Laura, si pasamos a la tercera diapositiva. No sé si ustedes la ven. ¿La ven? Sí. Bueno, queda un nuevo ejemplo. Sea A un conjunto cualquiera.
y la condición arbitraria S de X, que X no se pertenece a sí mismo. Esto lo escribiría S de X tal que niega la pertenencia de X a X, con lo cual quiere decir que X no se pertenece a sí mismo. Y el conjunto que extraemos es el conjunto B, constituido por X perteneciente a, tal que X no se pertenece a sí mismo. Quiere decir esto, que ese conjunto B forma parte de A. Solo algunos elementos de A cumplen la cláusula S de X. S, en este caso, no se pertenece a sí mismo. Y la relación del conjunto B con el conjunto A es una relación de inclusión, está incluido. Este es un mínimo trazo del trabajo de Jacob, vale la pena leerlos, no avanzo más para no abrumarlos, pero yo subrayo esto, es la extracción de un conjunto, que en este caso es el B, constituido por el elemento X que pertenece a, tal que X no se pertenezca a sí mismo. Bien, hasta aquí. ¿Te muteaste, Carlos? Carlos, estás muteado. Ah, desapareció. Ah, Uy, se qué raro. desconectó. Bueno, esperamos. Espera un segundo. Mientras voy a escribirles el mail de Carlos. Me desmuteo. Ok, volví. Yo al menos me veo. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, estás. Sí, Mil disculpas. Nunca pasa, pero por supuesto la ley de Murphy dice que siempre lo peor puede pasar. Bien, vuelvo, Estela, Gabriela parece que quiere hablar. Gabriela. ¿No? No. Ah, pues tenés la mano puesta. Levantaste la mano. Ok. Bien, ¿por qué le interesa a Lacan este axioma de especificación? Porque si admitimos que el significante no se significa a sí mismo, hay un conjunto de significantes que necesita, como algo realmente necesario, que haya algo que nombre y que determine al conjunto. Por eso va a la paradoja de Russell, que dice que no es paradoja, los catálogos que no se contienen a sí mismos. Y Lacan dice, tomemos 4 catálogos, A, B, C, D. Aparece otro catálogo, E, que tampoco se contiene a sí mismo. Entonces, se puede considerar que hay un primer catálogo que contiene a los catálogos A, B, C, D, y que en cada uno de esos catálogos falta una letra que lo designa a sí mismo. Digamos que se trata de un significante que se constituya por el cierre de la cadena. Y ese significante es incontable. Es un significante en más porque no está en ninguna parte. No forma parte de la cadena, pero nombra la cadena y permite que la cadena se constituya. Se trata de un significante, uno en más, que deja por fuera, y es un significante extraño porque no siendo elemento del grupo nombra al grupo. Y no está representado porque está ausente en el grupo. Pero se trata de una ausencia que permite una operación fecunda. Por eso ese significante en más lo vas a hacer equiparar o equivaler al significante de la falta en el otro. Ustedes recuerdan que lo ubicamos en el grafo. Porque se trata de un significante que marca la falta en una cadena. Y es precisamente el significante de la falta, es estéril en materia de significación, pero a su vez permite que la significación se produzca. Bien, este es el segundo punto que a mí me interesaba rescatar.
en realidad les pido disculpas por los desaguisados del manejo de los PowerPoint. También me sorprende y me alegra que se lo hayan bancado. Se ve que son muy respetuosos y respetuosas. Y me alegro no haber muerto en el intento a causa de algún cascotazo. ¿No? Pero bueno, simplemente yo quería dar esta pincelada que es mínima de un tema que me parece que merece ser leído con minuciosidad. ¿No? Entonces, si sobreviví, paso al tercer punto que para mí es el plato fuerte de este seminario, para mí es la novedad de este seminario, y que yo titulé El cogito cartesiano intervenido desde el grupo de Klein. Y digo que es la novedad porque es en este seminario que Lacan introduce por primera vez el famoso grupo de Klein, que es una estructura algebraica, mejor dicho, es un caso particular de la estructura algebraica de grupo. Y Lacan se sirve de esta estructura al llevarla al campo del psicoanálisis para dar cuenta de la estructura del inconsciente. Y dice que la estructura del inconsciente es algebraica, sin que admita que por esto pueda ser considerado estructuralista, cosa que él reniega. Vuelvo. Este grupo de Klein se inicia en la sesión 5, es retomada en la sesión 6 y en la sesión 7, cierra el recorrido que se hizo el año pasado, abre el que se va a hacer este año en la clase 8, sigue en las clases siguientes y retoma con mucha fuerza en el próximo seminario, que es el seminario 15, el acto psicoanalítico. Entonces, con todo el riesgo de aburrirnos hasta el hastío, yo quiero rescatar la importancia de la estructura algebraica. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos llenar la boca con mucha facilidad, y lo hacemos, yo al menos lo hago, de decir, Lacan traduce el cogito cartesiano en términos de o yo no pienso o yo no soy. Por supuesto, siempre es mucho más fácil repetir enunciados que soportar las consecuencias. Lo que nos interesa es ver si somos capaces de soportar esas consecuencias y no quedarnos solo con la repetición. Cuando Lacan presenta el grupo de Klein, remite a un trabajo que se publicó en la revista L'État Moderne de Marc Barbuet, y aparece entonces en la clase 5, que es la del 14 de diciembre del 66, en la versión de Ricardo, o en la clase 4, en la versión de Miller, que Miller tituló Del grupo de Klein al cogito. Y Lacan quiere dar cuenta de la estructura a partir del axioma ningún significante se significa a sí mismo. Por eso recurre al grupo algebraico y dice, elijo el grupo de Klein, que es una especialidad de grupo. La versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte añade a la rigurosidad a la que nos tiene acostumbrados su generosidad, porque agrega en la clase 5 la traducción del trabajo de Barbuet, para lo cual había conseguido en su momento la autorización del propio Barbuet. Y Barbuet, en su trabajo, comienza destacando lo que son las operaciones llamadas involutivas y nos presenta tres diagramas. Veo si puedo ahora nuevamente. Como El quieras. uso compartido no está activado. ¿Me activás compartir? Sí, ya está. Activámelo que lo manejo yo. Listo. Listo. Bien. Comparto y ahora voy al grupo de Klein. ¿Lo pueden ver? Sí, 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 Díganme se que ve, sí. sigue. Díganme Sí, que sí. sigue, si no me Sí, pregunto. sí, sí. sí. Bueno, ok. Tenemos el grupo de Klein. Presenta tres diagramas. Este es el primer diagrama. Tenemos todo parte a partir de una mísera letra X que está conectada con un vector de doble orientación con su opuesto, lo que Barrow llama tomar el opuesto, que es el cambio de signo. Cambio el signo a X y se me convierte en menos X. Y a esto se añade otra operación que es tomar el inverso.
tomar el inverso de x es 1 sobre x, y tomar el inverso de menos x es 1 sobre menos x. Bien, tenemos dos vectores en color azul que corresponden a la operación tomar el opuesto, dos vectores rojos que corresponden a la operación tomar el inverso, y dos vectores verdes que corresponden a la operación producto, que consiste en tomar uno y otro, un opuesto y un inverso, o un inverso y un opuesto. Yo voy a hacer una digresión molesta, muy molesta, pero lo debo decir. En la lógica de un grupo, desde el punto de vista estrictamente matemáticos, a las dos operaciones se llaman inverso. Barbour distingue entre opuesto e inverso, porque toma dos contextos distintos. Digamos, en matemáticas, lo que Barbour llama opuesto se llama inverso aditivo, concerniente a la suma. Digamos, ¿por qué? Porque 5 más menos 5 es 0. Tomar el inverso en Barbour, en la lógica del grupo algebraico, se llama inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque 2 por 1 sobre 2 va a dar 1. Esto es importante, pero sin embargo vamos a mantenernos en la nominación que hace Barbour, porque después se nos puede confundir con lo que vamos a seguir viendo. Bueno, por ahora la mantenemos. Entonces, Barbour nos dice que cada número tiene su opuesto, y tomar el opuesto es cambiar de signo. Por ejemplo, en la serie de los números naturales, el opuesto de 4 es menos 4. De la misma manera que aquí, el opuesto de x es menos x. Cambiar dos veces de signo vuelve al punto de origen. Yo tomo el opuesto de x es menos x, y el opuesto de menos x vuelve a x. Y a esto se llama operación involutiva. Y con el inverso pasa lo mismo, ¿no? El inverso de 4 es 1 sobre 4, es similar a el opuesto de x es 1 sobre x. El tema es que este diagrama permite combinar dos operaciones. Yo puedo partir de x, tomo su opuesto menos x, y de ahí tomo su inverso y me da 1 sobre menos x. Pero también podría partir de 1 sobre x, tomo el opuesto que es menos 1 sobre x, y el producto de estas dos operaciones me va a dar x. Digamos, lo importante, más allá de la x que nombró, es que el vector azul simboliza la operación involutiva tomar el opuesto. El rojo simboliza la operación involutiva tomar el inverso, y el verde simboliza la operación involutiva producto de las dos precedentes. Este es un primer diagrama. El segundo diagrama, en vez de poner una letra X, pone A, B, C, D como punto de partida. Yo voy a puentear cómo se combinan esas cuatro letras para no perder tiempo. Voy a presentar el diagrama ya finalizado, que es este. Tenemos el diagrama, y fíjense, si bien omití el procedimiento, que cambian los elementos, pero las operaciones siguen siendo las mismas. A, B, C, D, el opuesto de S es BA de C, que es lo mismo que nosotros vimos con X y con menos X. Y con los inversos pasa lo mismo. El tercer diagrama que presenta se trata de formas, círculos en blanco, en negro, y cuadrados en blanco y en negro, donde el vector azul, o sea, el vector que simboliza tomar el opuesto, consiste en cambiar de forma. El vector rojo, que simboliza tomar el opuesto, el inverso, consiste en cambiar de color, de blanco a negro, y el verde cambiar de forma y de color. Digamos, ¿por qué estos tres diagramas? Para que nosotros pesquemos lo que es la noción de estructura. Son tres diagramas distintos, con elementos diferentes, pero la estructura es la misma en cada diagrama. Porque en realidad los verdaderos elementos de la estructura no son ni las letras, ni las formas, ni las X, son los operadores vectoriales. Esos son los elementos. Entonces, doy una vuelta para atrás y les pido que me tengan paciencia a ver si me pueden seguir un poquito.
yo dije que el grupo de Klein es un caso particular de un grupo. Veamos qué es un grupo. Un grupo algebraico es un grupo, cualquier estructura algebraica que combina cualquier par de elementos para componer un tercer elemento dentro del mismo conjunto. Se requiere de un conjunto, que lo denotamos con una letra mayúscula, como siempre en teoría de los conjuntos, y una operación binaria, que la denotamos como con asterisco. ¿Qué quiere decir binaria? Que es una operación interna y que toma de a dos los elementos para alcanzar a un tercero. Por eso yo lo denoto a, coma, asterisco, entre paréntesis, para denotar que es un conjunto con una operación binaria. Y un grupo, decimos que es un grupo si cumple 4 leyes o propiedades, mejor dicho, concretas, que son la ley de cierre. Digamos, si A y B son elementos del conjunto G, el producto de la operación de A operado con B también es un elemento de G. No hay ningún elemento fuera distinto de los elementos del conjunto inicial. Por ejemplo, si tomamos la serie de los números naturales, la suma de los números enteros, ¿no? La suma de dos números enteros va a dar otro número entero. Sigue estando dentro del conjunto de los números enteros. La otra ley o propiedad es la asociatividad. Digamos que para cualquier ABC del conjunto G, yo tengo que el resultado de la operación de A con B, y a su vez lo opero con C, es equivalente a el elemento A operado con el resultado de B operado con C. ¿No? Lo digo más en criollo. El resultado de 2 más 3, si le sumo 4, es igual al resultado de 2 más la suma de 3 más 4. Siempre va a ser 9. Esto se llama ley de asociatividad. Un grupo tiene otra propiedad que es la presencia de un elemento neutro que se escribe con la letra E minúscula y que nos dice que ese elemento neutro operado con A es igual a que A se opere con el elemento neutro y que es igual a A. Por eso se llama identidad, porque deja todo como está. La operación con el neutro no cambia nada. Por ejemplo, en la serie de los números enteros, existe un número 0 que sumado a cualquier número da como resultado el mismo número. Ese es el elemento neutro. Y finalmente el elemento inverso. Para cada elemento A en G existe un elemento B, también en G, que hace que A operado con B sea igual a B operado con A y es igual al elemento neutro E. Deviene el elemento E. Digamos que el número inverso de 9 es menos 9. Bajo la operación de suma, 9 más menos 9 da 0. Otra vez volvimos al elemento neutro. Es medio denso esto, pero veamos si nos podemos centrar un poquito más. A manera de conclusión podemos decir que son 4 condiciones que rigen para el grupo matemático como estructura algebraica. La única condición es que no se trate de un conjunto vacío, pero el conjunto en materia de grupo puede ser finito o infinito, da igual. Tenemos la noción de estructura de grupo. Yo decía que el grupo de Klein es una especificidad del grupo. Veamos cuál es. Tenemos que el grupo de Klein, a diferencia del grupo, tiene que ser un conjunto finito y de 4 elementos. Ni de 3 ni de 5, 4. Uno de los cuales es el elemento neutro. Entonces, para definir un grupo de Klein tenemos que tener la presencia del elemento neutro. Y la otra propiedad, esa es una, ¿no? La presencia del elemento neutro quiere decir que un elemento operado consigo mismo va a dar como resultado el neutro. La otra propiedad, que es específica del grupo de Klein, nos dicen que si dejamos de lado el elemento neutro, tomando los otros 3 elementos, y si lo operamos de a 2, nos va a dar el tercer elemento que forma parte del conjunto.
Si se cumplen estas dos propiedades, se pueden escribir, para verificarlas, en un cuadro de doble entrada, donde consigno los 4 elementos, tanto en la vertiente horizontal como en la vertical, y el operador, la condición que opera ahí. Entonces, yo lo que tengo acá es, cada elemento, yo decía, operado consigo mismo, produce el neutro y deja todo como está. El elemento neutro deja todo como está, cada elemento neutro operado consigo mismo produce el neutro. A operado con A va a dar el neutro, B operado con B va a dar el neutro, C operado con C va a dar el neutro. También yo decía, por segunda propiedad, que tomando dos elementos y combinándolos, llego al elemento tercero. Tomando los otros 3 elementos de A2, componiendo 2 de ellos, se obtiene el tercero. A operado con B da C. A operado con C da B. B operado con A da C. B operado con C da A. C operado con A da B. C operado con B da A. Esta es la famosa tabla de Klein. Yo no avanzo más porque no quiero abrumarlos, simplemente para dar una especie de acercamiento. Pero ¿por qué Lacan se sirve de grupo de Klein? Si se capta la estructura fundamental, se trata de dar cuenta, como lo dice Lacan, a partir del grupo de Klein, la relación de este grupo de Klein con el estatuto estructural del inconsciente puesto en conexión con el cogito cartesiano, del cual dice Lacan que es una aporía, es una contradicción a la noción de inconsciente. Es más, dice que es el reverso del inconsciente. Y ahí nos dirigimos. Entonces, si me permiten, dejo de compartir, estoy haciendo las cosas bien, vuelvo a compartir, ahí está, comparto, de acá me voy, sí señor, dejar de compartir, listo. Bueno, vamos al cogito. Chicos, quiero hacerlo bien y me sale horrible. Fin de la producción. Listo, me fui. Chao, a otra cosa. Ahora sí, de nuevo. Comparto y no lo encuentro. ¿Me ayudás, Laura, con el cogito? Gracias. Te tengo que dar algo, un chocolate, porque me estás ayudando mucho. Mínimo. Como mí. Bueno, a no ser que sea muy pedigüeño y me cobres mucho. Vamos Prepararlo al y tercero. ya lo tengo. Sí. ¿Lo tenés? Buenísimo. Dame un segundito que... Dale. Ahora sí, deja de compartir vos. Dejo de compartir. Ya está. Ya me fui. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos. Dejemos la portada y vamos a la primer diapositiva, digamos. Ahí está. Bien, entonces, ustedes se recuerdan, el cogito dio muchísimo que hablar, sobre todo en materia de interpretación, pero acá a Lacan lo que le interesa es el famoso ergo. Recuerdan en latín, cogito ergo sum, en francés, je pense donc je suis, y en castellano, yo pienso, luego o entonces, yo existo o soy. En castellano, el pronombre personal de la primera persona es innecesario, basta con el sujeto desinencial del verbo conjugado, pero yo mantengo el yo porque nos va a servir para lo que sigue después. Se trata de dos proposiciones articuladas con una conjunción consecutiva. La primera proposición la denomino prótasis, la segunda apódosis. Y en lógica, esto se nota así. P implica Q. Y se trata de la operación implicación material. Bien. En lógica, la implicación material interesa en cuanto a la función veritativa, en cuanto a la tabla de verdad
que me gustaría compartir con ustedes, porque van a ver a dónde nos llevan. Vamos a la diapositiva 3, por favor. Ahí está. Tenemos la tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice que si la primera proposición, la P, es verdadera y la Q es verdadera, la implicación es verdadera. Yo pienso es verdadero, yo soy es verdadero, yo pienso, luego yo soy es verdadero. Si ambas son verdaderas, esto se valida la implicación y tiene una consecuencia lógica. Pero si la primera es verdadera, yo pienso es verdadero, pero yo soy no es verdadero, la implicación es falsa. O sea que acá lo que se pone en cuestión es la función del pienso, del pensar. Y también vemos que si la función del pensar es falsa y la del ser es falsa, esto es verdadero. Esto es lo paradójico de la tabla de verdad. Si ambas son falsas, la operación lógica de implicación es verdadera. Con lo cual, nosotros lo que vemos es que el famoso ergo que le interesa a Lacan hace un pasaje de la verdad del ser y tiene como consecuencia del pensar. Se es porque se piensa. Pero si el yo pienso fuera falso y el yo soy es verdadero, también es verdadera. Digamos, queda cuestionado tanto el pensar como el ser. Entonces, Lacan toma estas dos proposiciones, las pone en duda en materia de su verdad, y recurre a un ejemplo que es ambiguo, porque en la versión de Ricardo pareciera que está manipulando proposiciones, y en la versión de Miller parece que está manipulando conjuntos. No se pusieron de acuerdo. Dice, ¿qué pasa si a estas proposiciones las afectamos con la negación? Vamos al 4, por favor, Laura. Negar A y B, se puede hacer eso, o negar A y ponerlo en disyunción con el B, no A o no B. Es decir, que negar A y B es igual a hacer una exclusión, una disyunción entre no A y no B. Entonces, a partir de estos efectos extraños de la negación, Lacan va a poner en cuestión este cogito afectándolo con la negación. Vamos a la próxima, al 5. Digamos, parte del yo pienso, luego yo soy, niega, yo pienso, luego yo no soy, niega el yo pienso, lo niega, yo no pienso, luego yo soy, y finalmente concluyen o yo no pienso o yo no soy, que dice que es la forma en que él traduce el cogito cartesiano. Entonces, ¿qué es este O que aparece como conector? Que hasta ahora no lo teníamos en la lista de los conectores. Tiene otra función que Lacan la emparenta con la alienación del seminario 11. Pero dice que hay que nombrarlo de otra manera porque no existe como operador. Los operadores son 5. No está esta alienación. Entonces lo nombra con la letra omega. Y lo principal es que si P, yo no pienso, es verdadero, y yo no soy, es verdadero, ¿no? La alienación es falsa. Esto es un cachetazo a Descartes, porque nos está diciendo, según Descartes, que las dos eran verdaderas. Y acá nos está diciendo que si P y Q son verdaderas, el resultado de la alienación va a ser falso. Desbarata el cogito cartesiano. Veámoslo en la diapositiva siguiente, y yo ya estoy terminando. Vean acá que para Descartes, si las dos son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Pero en la alienación, si las dos son verdaderas, si yo pienso es verdadero y yo soy es verdadero, la articulación va a ser falsa. Y esto tiene que ver con que, según el cogito cartesiano, hay un anudamiento entre el pensar y el ser, donde el ser es consecuencia del pensar. Con lo cual, esto se desbarata con el descubrimiento freudiano, donde hay
la constatación de elementos inconscientes que el yo no reconoce como propios. Entonces, ¿por qué recurre Lacan al grupo de Klein? Porque lo lleva al campo del psicoanálisis para extraer cómo un concepto matemático le sirve a él para operar, con el riesgo de que esté produciendo una manipulación tal que produzca otra cosa. Nuestra tarea es ver cuánto de la estructura del grupo algebraico se mantiene al pasar al psicoanálisis y cuánto se cae. Por ejemplo, Amalia Casó dio una conferencia sobre el grupo de Klein y yo diría presentó el grupo de Klein de Lacan. ¿Por qué? Porque se trata del diagrama del grupo de Klein, pero intervenido con transferencia, pasaje al acto, acting out, ¿no? Es una versión más adelantada del trabajo que Lacan hace al grupo de Klein. Yo me voy a centrar exclusivamente en cómo llega Lacan al grupo de Klein en el seminario 7. Todo lo demás lo verán después, a medida que se recorra. Por eso yo digo que la función del lector es imprescindible en la noción de lectura, ¿no? Entonces, yo creo que si sabemos cuál es el concepto del grupo de Klein, tenemos que ver si se cumplen las 4 propiedades que yo dije o se modifican y por qué las modifica Lacan. Esa va a ser nuestra tarea. Por eso yo digo que Lacan, mejor dicho, no lo digo yo, lo dice él, traduzco el cogito cartesiano en términos de o yo no pienso o yo no soy. Vamos a la última diapositiva, por favor, Laura. Parte de o bien no pienso o bien no soy, que es la forma en que él traduce el cogito cartesiano, con 2 vectores que permiten ir para el lado del no pienso y para el lado del no soy. Del lado de no pienso ubica el ello y del lado de no soy el inconsciente. Digo que es una forma más de decir lo que ya venía diciendo. Pienso donde no soy, soy donde no pienso. Y en el cruce entre el ello y el inconsciente ubica la castración. Lo nombra, pero no lo desarrolla. Veremos qué pasa en las clases siguientes. Digamos que llevar el grupo de Klein al campo del psicoanálisis nos convoca a ver qué operaciones del grupo resisten a la escritura lacaniana. ¿Sigue vigente el opuesto, el inverso, la ley de cierre, la asociatividad? La importancia del lector en la operación de la lectura es el trabajo que tienen que hacer todos ustedes, descubrir esto. ¿Por qué? Porque les tiene que servir para ver cómo se inserta un concepto matemático en un campo psicoanalítico que no corresponde al campo de la matemática. Este es un camino a transitar y creo que lo van a poder hacer a lo largo de todo este año, ¿no? Con lo cual creo que quedan invitados a hacer ese recorrido y yo llego hasta acá y espero que me han tenido paciencia, sí me consta. Espero que haya podido ayudarlos a situar algunos temas que a mí me parecieron importantes. Así que les agradezco. Bien, soy todo oídos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Me alegro que no hayas hecho el raconto. Eh, ¿Viste? me Bien que me alegro. lo pediste. ¿Sabes qué? Sí, No me des lo que te pido porque no es eso. es porque no es eso, tal cual, tal cual. También valoro enormemente el gran esfuerzo que has hecho para dictar este encuentro, esta clase, cómo el trabajo que te has tomado en hacer los Power y todo el recorrido que has hecho para llegar al semigrupo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Habilitamos ahora sí el espacio de comentarios, preguntas, dudas. Todas las preguntas son bienvenidas, cualquiera sea. Y agradecidas. Sí, y agradecidas. Anímense a preguntar lo que quieran. Acá te Hola, ¿qué dice tal? Mariela que siempre Ah, clarísimo que fue un gusto. Sí, Nancy, te escuchamos. ¿qué tal? Bueno, Carlos, muchas gracias. No, Es un gracias a vos, Nancy. comentario, Dale, no puedo elaborar una pregunta, creo, no pero importa. Empecemos quería por así ahí. agradecerme. Me resultó estos 3 puntos que señalás,
me van a permitir, o sea, así yo releí todas las clases antes de esta, o sea, lo que habíamos subrayado, lo que habíamos trabajado, pero estos 3 puntos que Espera, traes, espera, se te corta el audio, no sé, ¿ustedes la ah, escuchan? Sí, ¿sí? Ah, A ver, dale, ahora sí, a ver ahora ahora. sí, 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 Bueno, sí, sí, sí. decía que estos 3 puntos que trajiste, la verdad que me permiten volver al seminario, o sea, si bien es mi función de lectora, hacer algo con el seminario, me van a permitir ordenar también lo que voy leyendo a partir de estos 3 puntos, ¿no? Que si bien, digamos, lo fueron trabajando los disertantes anteriores, la verdad que te agradezco este orden que traes y que también me parece abren como puntos como de investigación, si se quiere, ¿no? De discusión, cada uno de estos 3 puntos. Particularmente a mí el grupo de Klein me tiene bastante interrogada porque estoy trabajando en el seminario del acto, así que estoy como ahí lo tenés de nuevo. estoy complicada con eso, entonces siempre agradezco cuando alguien vuelve. Pero de los otros 2 puntos, digamos, la forma en que los trajiste y que digamos, afín al seminario, los trajiste con una lógica. Entonces, eso yo lo agradezco porque me va a permitir volver al seminario leyendo desde ejes lógicos lo que ahí, digamos, puede producirse. Así que, bueno, gracias. Pero preguntas no tengo, no me sale ninguna. Porque es No, no, complejo. pero te agradezco porque de lo que se trata es eso, ¿no? De que cada uno pueda nuevamente rever las clases y ver si esto los puede ayudar para en la operación de lectura, ¿no? Vos, por ejemplo, ya que te estás dedicando al grupo de Klein, tenés que resolver una pregunta que yo no la quise nombrar, pensé que Estela me la iba a hacer a mí, pero entonces me anticipé. Digamos, ¿es un grupo o un semigrupo? ¿No? Que esas, pues siempre se suele decir es un semigrupo, y uno dice, ¿por qué será un semigrupo? ¿Qué sé yo? Bueno, Dicen. ahí Amalia creo que lo trae como semigrupo porque dice que falta uno de los elementos. Yo igual me quedé pensando, o sea, todavía no logro como encontrar Bien, eso, digamos, a pero ver, en lo que es el grupo de Klein en sí mismo, es un grupo, claro, porque la diferencia entre grupo y semigrupo es que el semigrupo no tiene ni neutro ni elemento inverso. Y desde el punto de vista matemático, el grupo sí lo tiene. bien, Ahora, cuando lo pasa al campo del psicoanálisis, Lacan, hay que ver si existe el inverso y cuál es el neutro. Esto es lo difícil. Digamos, desde el punto de vista matemático, el grupo de Klein eh, no es un semigrupo. Es más, me corrijo. Desde el punto de vista matemático, todo grupo es un semigrupo, porque tiene la ley de asociatividad y de cierre. Pero no todo semigrupo es un grupo porque le falta el inverso y el neutro. Hay que ver cuando lo presenta Lacan, en términos de o yo no pienso, yo no soy, ¿no? Si ahí hay un elemento inverso y si ahí hay un elemento neutro, ¿no? Una cosa es el grupo de Klein, que es un grupo, y otra cosa es el grupo de Klein de Lacan. Y ahí sí podemos discutir si es un grupo o un semigrupo. sí, Bien, sí. ok. Esta discusión de que sí, digamos, la pregunta sería, ¿en qué orientaría poder llevar esta discusión que es de los grupos al psicoanálisis? ¿Por qué No lo importaría, sé, digamos? no, Ah, es el tema. Digamos, a lo mejor sirve y yo no lo pesco, ¿no? bien, No sé en qué impacta en la doctrina psicoanalítica que sea grupo que sea o que sea semigrupo. está Lo bien, primero que digo es, eh, lo primero que digo es que hay que ver si en esos 4 elementos que pone Lacan, ¿no? Ello, inconsciente, o bien, y el menos phi, si está ahí el elemento inverso y el neutro. Si está es un grupo, pero si no está es un semigrupo. Esto es lo que tienen que descubrir de ahora en más, ¿no? bien, perfecto. Bien. Escúchenme, Acá Eduardo Olivares te hace una pregunta, sí, eso la es lo que leo. quería. ¿De Sí, qué manera estas representaciones que nos mostró pueden influir en el comportamiento? O yo no pienso, o yo no soy, y en la forma en que el sujeto se percibe. No me quedó claro.
con la creación de un tercero significa que hay una estructura más allá del inconsciente. ¿Querés que Bueno, la vuelva a leer o...? no, está bien. Bueno, a ver, la cuestión del yo no pienso, donde Lacan ubica algo del orden del ser, ¿no? ¿Por qué ubica ahí el ser? Porque lo que se trata de ver es la noción del ser del yo. Hay una cuestión yoica, claramente. Yo no pienso, entonces soy todo yo. ¿Qué quiere decir que si soy todo yo? Que tiendo a pensarme que hago uno conmigo mismo, que un lapsus es porque estoy cansado, que un síntoma es porque ando mal de la tiroides y entonces por eso tengo mareos, ¿no? Es esa visión. Del lado del yo no soy, quedo sujetado, quedo sujetado a pensamientos que me determinan, que son los pensamientos inconscientes, ¿no? Entonces, es lo que decía de Isabel de R. No doy un paso más, la primera sorprendida es ella, que se le escapó decir no puedo dar un paso más justo cuando estaba hablando de su famoso cuñado del cual estaba enamorada, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo del tercero, eso es por el lado en que modifica la conducta. Son dos posiciones diferentes, ¿no? Alguien no está mordido por lo inconsciente. Con lo cual, ¿qué quiere decir? En la clínica lo vemos claramente. El paciente que llega en términos de me manda el doctor, vengo porque el doctor me dijo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para llegar a una instancia en que su síntoma le haga una pregunta que anticipe un no saber y que haga que ese no saber lo delegue en la figura del analista, ¿no? Si se logra eso, listo, entró en posición analizante, ya está, ¿no? Pero no es tan sencillo. Eh, entonces, digo, eso en cuanto a la conducta. La persona puede persistir en que si yo me mareo es porque tengo problemas de tiroides y no se mueve de ahí. Lo del tercero, lo del tercero tenía que ver estrictamente con una cuestión matemática fundamentalmente. De los cuatro elementos que conforman el grupo de Klein, si dejamos de lado el neutro, nos quedan tres, y si yo tomo dos, produzco el tercero, ¿no? Y esto se va repitiendo así. ¿Cómo pasar eso al campo del psicoanálisis? Ahí se me complica. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar a investigar un poco la función del tercero, que da mucho para pensar en el campo del psicoanálisis. Creo que nos tendríamos que embarcar por ese camino que nos llevaría bastante despliegue, ubicar la función del tercero, ya sea en relación al inconsciente, ya sea en dirección de la cura, de la dirección de la cura, ya sea en la afectación de la subjetividad, ¿no? La noción del tercero, porque el tercero no tiene que ver con el otro imaginario, ¿no? El tercero nos empieza a ubicar eh, en otro lugar. Por ejemplo, cuando nosotros a un paciente lo tratamos de usted, ¿por qué lo tratamos de usted? Porque somos vegetorios, conservadores, que nos quedamos en cómo se hablaba hace 50 años atrás. No, porque estamos ubicando una instancia que no es ni yo ni vos. Estamos buscando una tercera instancia. Ahí aparece también el tercero. Pero digamos, el tercero siempre está en presente, siempre está presente. Hasta, por ejemplo, hasta en un duelo, el tercero está presente. Digamos, en un duelo no es la noción, la versión romántica de Freud de yo y tú, ¿no? Tú te fuiste, yo me quedo acá. El tercero aparece en lo social, en lo ritual, en los ritos funerarios. Ahí aparece el tercero. Bueno, por ahora puedo decir eso. Lamento no avanzar mucho más. ¿Mm? Completo, ahora le doy la palabra a Mariela. Marcela Emilce te pregunta, yo no pienso, yo no soy, alienación a los significantes del otro, se pregunta. Bien, a ver, retomemos lo que decía.
Lacan cuando él hablaba de la primera vez que habló de alienación en el seminario 11, ¿no? Digamos, no hay forma de introducirse en el campo del otro más que alienándose a sus propios significantes. Después viene el momento de separación, ¿no? Esto nos pasa, el ejemplo que él da, él se pone como ejemplo a sí mismo, ¿no? Él le dice a sus participantes, a su auditorio, si ustedes se quieren acercar a lo que yo digo, van a terminar repitiéndolo, se alienan en lo que yo digo. Después se separan y llegan a sus propias conclusiones, ¿no? Digamos, la alienación tiene una faz que es, eh, en ese sentido, que es propiciatoria, ¿no? Porque no hay forma de entrar en el campo del otro más que alienándose en los significantes del otro. Lo que pasa es que después hay que separarse, y en esa separación hay un momento de corte que precipita un objeto, ¿no? Acuérdense de esos diagramas de Euler donde el ser y el sentido, ¿no? Y acuérdense de los vectores del losange. Uno va del sujeto hacia el otro y otro vuelve del otro al sujeto. Son los dos movimientos, ¿no? Pero no es una cuestión a desdeñar la alienación al campo del otro, es una cuestión necesaria porque hace la constitución subjetiva también. Bien, decime. Mariela, si habilitas, sí. Mariela, Muy ¿qué tal? claro, Carlos, muchísimas gracias. No, por Pensaba, favor. iban ocurriendo estas cosas que el cuadrante de Klein por ahí permite como separar el inconsciente reprimido del inconsciente no reprimido, ¿no? En estos términos, y que terminaría el fantasma combinando estos dos tipos de Bien, inconsciente, ¿no? Y que ahí es el gran nudo complicado. Y se me ocurría pensar en esto de la falta del significante en el otro, en el texto de la represión de Freud, cuando él dice que la represión primaria no entra en la cadena, pero es un polo que atrae, ¿no? A las representaciones. Bueno, lo pensaba por ahí, no sé si esto bien. podés A comentar ver, algo. vamos a dar vueltas en esto. Lacan, con relación al yo no pienso, yo no soy, lo que le interesa es poner el acento en algo que dice que muchas veces presta confusión entre inconsciente y el ello, que a veces se suele confundir, con lo cual el ello no queda como efecto de significantes, pero sí el inconsciente, primer punto. Segundo punto, por ejemplo, la represión. A ver, hay un tema que arranca con Freud, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Freud hablaba de la catáfilas de la cebolla y todo eso, y el núcleo traumático, ¿no? Donde lo que está en cuestión en Freud es si ese inconsciente no reprimido es homogéneo a todo el inconsciente reprimido o es otra cosa. Para Freud es también una representación traumática, pero es una representación, con lo cual sería algo del orden de la representatividad. Para Lacan eso no tiene nada que ver con la representación. Por eso es algo que concierne a lo real. Lacan tiene varios nombres para eso, ¿no? Lo puede llamar, tomando la Freud, ¿no? Das Unenkamp, ¿no? Como Freud lo nombraba, el ombligo del sueño es otro, ¿no? Freud teorizaba eso, pero sin embargo él decía que el ombligo del sueño no generaba asociación alguna y era el carozo del sueño. Digamos que hay algo que no responde a la lógica significante porque no es un significante, es heterogéneo al significante. Yo me centraría, cuando vos diferenciás entre inconsciente reprimido, cuando vos diferenciás entre represión y represión primordial, yo me centraría más en este distingo, que es lo que le interesa a Lacan, de tratar de evitar confundir ello con inconsciente. El ello no tiene que ver con significantes, pero el inconsciente sí, ¿no? Porque creo que ahí se nos abre el camino para empezar a pensar. Entiendo que el inconsciente se liga más al elemento sujeto barrado en el fantasma y el de ello a la. Bueno, pero ¿No? sin embargo, no es uno sin el otro, por lo que Claro, yo decía al principio, sí, ¿no? sí. Porque en última instancia, y ahora sí nos acercamos a una definición del fantasma,
El fantasma es una estructura lógica que hace una articulación significante del objeto. Hay dos estofas diferentes, radicalmente heterogéneas, pero que quedaron articuladas. Si hay sujeto, entonces hay objeto. Si hay objeto, entonces hay sujeto. Esta es la doble implicación material. Bien. Está muteada. Bueno, sí, sí, ahí está. Bueno, creo que no hay más por ahora preguntas. Yo volví a dejar el mail de Carlos para las Cualquier preguntas cosa, claro, porque por estoy ahí ahora no abierto decante y a después dialogar con sí. ustedes. Sí, O sí. cuando escuchan nuevamente la disertación que va a estar cuando, Lauri, mañana, hoy. Seguramente hoy a la tarde o más tardar mañana, o como muchísimo el lunes, Bueno, se sube inmediatamente. perfecto, Bueno, perfecto. Bueno, gracias un montonazo una vez más. bueno. No recordaba, Carlos, que estaba desde el comienzo, desde el seminario 4. ¿Sabés cuál era el tema? Los mitemas de No, los mitemas de Juanito. Juanito. Sí, 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 sí. Wow. Bueno, yo estoy por sacar un libro sobre la fobia en Juanito. Bueno, Bueno, ya hablaremos. bueno, Bueno, les genial. agradezco a ustedes y perdonen los desaguisados con el manejo de los PowerPoint, Hacemos lo que pero bueno, podemos. hice lo que me salió. ¿Eh? Claro, Muchas muchísimas gracias a todos. gracias. Antes de Chao, irnos, hasta les quiero luego. anunciar que el próximo encuentro es en 15 días, el viernes 25 de abril. La invitada es Cristina Calcanini, quien nos va a hablar sobre la clase del 18 de enero del 67, que titulé La mirada lacaniana sobre la interpretación de los sueños. Yo quiero comentarles que habrán visto que en la programación dejé de poner números de clases porque según la versión a la que recurran tendrán un número u otro. Para evitar esos problemas, directamente puse la fecha en la que Lacan dictó dicho encuentro. Por ahora creo que vamos prolijos, sería la 8, pero después ya van a diferenciarse según las versiones. Bueno, gracias Carlos, gracias a Chao, todos. En 15 días nos gracias. volvemos a ver. Chao, Gracias Chao. Lauri por Hasta luego. acompañarlos. Un Gracias, abrazo. Laura. Chao. Gracias, Chao. Gracias, muchas Carlos. gracias. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.